Oigan, dieron a conocer hace unos días algo bien interesante. Todo lo que representan las remesas, lo que envían los connacionales mexicanos que viven en el extranjero hacia nuestro país, en particular, y bien lo sabemos, los que viven en la Unión Americana, a todos los paisanos que nos están viendo, nos están escuchando, están atendiendo este espacio informativo, bueno, pues envían una muy buena cantidad de dinero. El volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos creció en 12.2 millones en 2015, llegando a un máximo histórico, lo que podría indicar un fin de periodo de migración de meta cero. Platicamos con Carlos Serrano, él es economista en jefe del BBVA Bancomer, y nos señala los siguientes datos bien interesantes y la importancia que tienen para la economía, para la macroeconomía, el envío de remesas de nuestros connacionales. Escuchémoslo. En primer término, lo que estamos viendo en este estudio es que las remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos hacia nuestro país han estado creciendo de manera importante. Este año pensamos que se pueden recibir alrededor de 25,000 millones de dólares en remesas, y esto es relevante porque las remesas habían estado golpeadas después de la crisis financiera en Estados Unidos, y ya llevamos un par de años de recuperación. Es una recuperación que nosotros pensamos que va a seguir en los siguientes años a medida que el empleo de mexicanos en Estados Unidos se recupere. Y esto, para el caso de México, es relevante. Hay que recordar que las remesas hoy son la tercera fuente de divisas para nuestro país, por lo cual es una variable de importancia incluso macroeconómica. Una cosa se vio de 2000 a 2009, otra cosa de 2009 o de 2010 más o menos al 2015. Recordemos que hubo un auge de migrantes, gente que viajó de México hacia Estados Unidos. Se atraviesa la crisis 2008-2009, ahí hay un bajón importantísimo en el envío de remesas. Carlos Serrano nos comenta cómo dividir y cómo analizar el 2000 al 2009 y de 2009 a la fecha actual. Hay dos realidades muy diferentes. Escuchémoslo. De 2000 a 2009 hubo un aumento muy importante en los migrantes mexicanos. Hubo alrededor de 4 millones de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Entre el 2010 y el 2015 esto se redujo como consecuencia de la crisis. Hubo menos de 700,000 migrantes. Ahora, lo que yo diría es que en términos de remesas lo que vimos fue una desaceleración marcada entre el año 2007 a 2013, donde tuvimos tasas negativas de crecimiento en la remesa, y desde el 2013 a la fecha una recuperación importante. Es una recuperación que coincide con la recuperación del empleo en Estados Unidos. Algo bien interesante es lo que ganan nuestros connacionales, nuestros paisanos en Estados Unidos, y cómo se compara con lo que ganan con los chinos, por ejemplo, o con gente que llega de otras naciones, de otros países, hacia la Unión Americana. Aquí, por desgracia, se ve mermado el ingreso de los connacionales por el tema del estudio y la preparación. Escuchemos a Carlos Serrano. Sí, en efecto, los migrantes mexicanos en promedio ganan un 36% menos que el resto de los trabajadores estadounidenses, e incluso ganan menos que el resto de los migrantes. Y esto se debe principalmente a que los migrantes mexicanos tienen menores niveles educativos al resto de los migrantes. En México, las comunidades de las cuales salen los migrantes son comunidades que tienen menores niveles educativos, menores tasas de escolaridad, y eso hace que tengan menores posibilidades de insertarse a trabajos más remunerados. Entonces, en ese sentido, pensamos que esfuerzos por mejorar la capacidad educativa en estas comunidades podrían aumentar el nivel de los mexicanos migrantes. Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Bancomer, también nos comenta sobre cuáles son los estados, aquí lo hemos platicado ya en ocasiones anteriores, los estados que más remesas reciben. Hay en particular municipios que están recibiendo como Tijuana, como Guadalajara y también Puebla, pero que nos comente, y hay que escuchar porque hay que entender también cómo son los flujos migratorios y cuáles son los estados que más remesas están recibiendo dentro de la República Mexicana. Sí, como no, son los estados que tienen tradicionalmente mayor intensidad migratoria. Los estados de Jalisco, de Michoacán y de Guerrero son los estados que
pues, mayores migrantes han tenido y son los que reciben mayor migración. Y yo diría que para estos estados las remesas son fundamentales pues, para el consumo de muchas familias. En muchos estados las remesas, por el caso de Michoacán, por mencionar uno, las remesas son alrededor del 9% del PIB del estado. Entonces, en ese sentido son muy importantes para determinar el nivel de consumo de las familias en esos estados. El hecho que se estén recuperando son buenas noticias para el nivel de bienestar de las familias en estos estados, ¿no? Algo también bien importante es el factor Trump. ¿Qué significa Trump para la economía mundial? ¿Qué significa Trump para la economía nacional? Tomar en serio, no tomar en serio todas sus propuestas. Los analistas ya están siguiendo muy de cerca a quien seguramente encabezará la candidatura republicana. Escuchémoslo. Pues nosotros pensamos 2 o 3 puntos al respecto. El primero es que ahora que existe claridad de que el señor Trump va a ser el candidato republicano, hay más volatilidad en los mercados están reflejando esto, pensamos que el tipo de cambio está reflejando esta posibilidad, pero habiendo dicho esto, pensamos que aún en un eventual caso de una presidencia del señor Trump, muchas de las medidas que él ha anunciado en su campaña, por ejemplo, las medidas proteccionistas para exportaciones mexicanas, por ejemplo, las medidas de carácter confiscatorio para la remesa, sería muy difícil que las pudiera implementar. Y esto es porque en Estados Unidos hay una estructura institucional que no le permitiría a un presidente poder hacer esto. Son medidas, pues las medidas comerciales tendrían que ir por el Congreso, unas medidas de fijar impuestos a las remesas también tendrían que ir por el Congreso. Entonces pensamos que aún en el eventual caso de una presidencia de Trump, muchas de estas políticas no podrían ser implementadas porque las instituciones en Estados Unidos son instituciones fuertes que le impiden a un presidente tomar decisiones de este estilo. Bueno, y genera o no genera volatilidad. Ya por último, el factor Trump, lo que está significando este personaje para la política y para lo que está sucediendo económicamente hablando alrededor del mundo. Sabemos que hay cosas que están sucediendo en Japón que no están creciendo, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa y este nerviosismo que está metiendo todo o el ruido que está metiendo la decisión o no decisión del Reino Unido de seguir o no seguir con este pie que tiene dentro de la Unión Europea, la economía norteamericana, lo que viene para Brasil también, propiamente lo que está sucediendo con nuestras exportaciones hacia la Unión Americana. Y a esto hay que sumar el factor Trump. Trump es o no es un sinónimo de volatilidad para los mercados. Sin duda los ponen nerviosos. Yo creo que las medidas que ha estado anunciando el señor Trump, independientemente de cuáles pueda tomar o no, lo que sí queda claro es que el señor Trump tiene un discurso altamente proteccionista y nosotros pensamos que o yo pienso en particular que una presidencia de Trump sería grave para la economía de Estados Unidos, para la economía global, para la economía de México, y en ese sentido los mercados, no solo en México, sino los mercados globales, al existir esta posibilidad de que tengamos a un presidente Trump, ya están reflejándolo en los mercados financieros, y parte de la volatilidad financiera que hemos visto en las últimas semanas empezó a aumentar a partir de que el señor Trump quedó como único contendiente a la candidatura republicana y hemos visto más volatilidad. Pensamos que en buena medida parte de esta volatilidad se debe a la posibilidad de que el señor Trump sea presidente. Bueno, pues interesante los conceptos que nos comenta Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer. Hay que estar muy al pendiente y aquí lo hemos seguido con nuestros especialistas, con nuestros analistas y sin duda sí, Donald Trump está metiéndole ruido al tema financiero, pero también hay otras situaciones que le meten ruido, como es el precio del petróleo, la fortaleza del dólar, la liquidez que tiene el propio peso mexicano. El peso mexicano es una de las monedas más comerciadas o bueno, más manejadas alrededor del mundo y eso también pues nos pone en esta situación. Ayer el dólar cerró en 18.70 y poquito arriba, el euro está casi en 21, así que bueno, pues hay que estar muy al pendiente con todo lo que está sucediendo en la economía a nivel mundial, que sin duda nos afecta y afecta nuestros bolsillos.